Cuando uno pasa suficiente tiempo encerrado, aprende a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. Dentro de una prisión el silencio nunca está realmente vacío, siempre hay pequeños sonidos que forman parte de la rutina del encierro. El metal de las puertas que se acomoda con el cambio de temperatura, el roce de las literas contra la pared, el murmullo lejano de alguien hablando en sueños en otra celda. Después de un tiempo todos esos ruidos dejan de llamar la atención y uno aprende a convivir con ellos para mantener la cabeza tranquila. Yo pasé 3 años en el reclusorio Oriente y creí que ya me había acostumbrado a todo lo que podía escucharse dentro de esos muros. Sin embargo, había un sector dentro de la prisión donde el silencio era distinto, un lugar donde cada sonido parecía tener una intención. Ese lugar era el módulo 7. Antes de que me trasladaran allí ya había escuchado historias de ese sector. Los internos hablaban del módulo con cierta incomodidad, como si fuera un espacio donde ocurrían cosas que nadie lograba explicar del todo. Algunos decían que sus pasillos parecían más largos durante la noche, otros comentaban que el aire tenía un olor permanente a humedad vieja que nunca desaparecía, como si las paredes hubieran absorbido demasiados años de encierro y no pudieran liberarlos. Yo pensaba que todo era exageración, historias que los internos repetían para pasar el tiempo o para asustar a los recién llegados. La vida en prisión ya era bastante dura como para agregar fantasmas a la lista de problemas. Pero el día que me asignaron una celda en ese módulo entendí que el ambiente allí era diferente incluso antes de que ocurriera nada extraño. Recuerdo el momento en que me llevaron por primera vez por el pasillo principal del módulo. El guardia caminaba delante de mí con paso tranquilo mientras yo cargaba mis pocas pertenencias en una bolsa. Las luces del techo iluminaban el corredor con una claridad débil que dejaba grandes espacios en sombra entre una lámpara y la siguiente. A cada lado se alineaban las celdas con sus barras metálicas, todas iguales, todas marcadas por años de golpes y marcas hechas por quienes habían pasado por allí antes. Mientras avanzábamos sentí algo difícil de explicar, una sensación de vigilancia constante que no venía de los otros internos sino del lugar mismo, como si el edificio estuviera atento a cada paso que dábamos dentro de él. La celda que me asignaron estaba cerca del final del pasillo. Allí ya estaban los 3 hombres con los que compartiría el espacio durante los meses siguientes. Esteban ocupaba la litera de arriba junto a la pared del fondo, Marcos dormía debajo y el último lugar pertenecía a Rafael Duarte, un hombre de unos 40 años que hablaba poco y observaba todo con una calma extraña. Cuando entré en la celda me saludaron con un gesto breve, esa forma silenciosa que tienen los internos de aceptar a alguien nuevo sin hacer demasiadas preguntas. En prisión las historias personales se cuentan con el tiempo, nunca en el primer encuentro. Las primeras horas no fueron diferentes a cualquier otra noche dentro de la cárcel. Conversamos un poco para pasar el tiempo mientras las voces de otras celdas llenaban el pasillo. Algunos escuchaban radios pequeñas, otros discutían en voz baja o golpeaban las paredes para comunicarse con conocidos que estaban en habitaciones cercanas. Cuando las luces del corredor se apagaron y el módulo quedó apenas iluminado por la luz tenue que entraba desde las ventanas altas del pasillo, el ambiente comenzó a cambiar de una forma que ninguno mencionó en ese momento. El silencio se volvió más pesado de lo normal, no porque desaparecieran los sonidos sino porque cada pequeño ruido parecía resaltarse demasiado. Durante esa primera madrugada empecé a escuchar algo que no coincidía con ningún sonido habitual del lugar. Desde algún punto del pasillo llegaba un llanto muy débil que aparecía y desaparecía con intervalos largos, como si alguien estuviera intentando contenerlo. No era un grito ni un lamento fuerte, sino una respiración temblorosa que se repetía cada tanto. Durante varios minutos pensé que alguien en otra celda estaba pasando una mala noche, algo bastante común en prisión. Sin embargo, lo extraño era que el sonido nunca cambiaba de distancia, no se acercaba ni se alejaba, permanecía siempre en el mismo punto del pasillo sin importar cuánto tiempo pasara. Nadie dijo nada durante un buen rato. Esteban permanecía acostado mirando el techo mientras Marcos se acomodaba en su litera intentando dormir. Rafael Duarte fue el único que reaccionó de alguna manera,
girando la cabeza lentamente hacia la puerta de la celda como si estuviera escuchando con más atención que los demás. Después de varios minutos dejó escapar una frase tranquila que rompió el silencio del cuarto. Comentó que ese sonido aparecía algunas noches y que nadie sabía exactamente de dónde venía. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando de un problema menor del edificio y no de algo que no tenía explicación clara. Con el paso de los días comenzaron a ocurrir otras cosas pequeñas que al principio parecían simples errores de memoria. Un vaso que dejaba sobre el estante aparecía horas después en el suelo cerca de la puerta. Una camiseta que había doblado junto a mis pocas pertenencias terminaba al otro lado de la celda sin que nadie recordara haberla movido. En un lugar donde 4 hombres comparten el mismo espacio, esas confusiones pueden parecer normales, pero lo extraño era que empezaban a repetirse demasiado seguido. Cada uno de nosotros comenzó a notar movimientos de objetos que nadie aceptaba haber tocado. Al mismo tiempo el ambiente del módulo parecía volverse más pesado con cada noche que pasaba. Los golpes en las paredes comenzaron a escucharse con más frecuencia, siempre en la misma dirección del pasillo donde se encontraba una celda que llevaba meses vacía. No eran golpes fuertes ni desesperados, sino impactos suaves y regulares que parecían medidos con calma, como si alguien estuviera tocando la pared para comprobar su resistencia. Lo inquietante era que esos sonidos aparecían incluso cuando los guardias confirmaban que esa celda no estaba ocupada. Las noches en el módulo 7 empezaron a hacerse cada vez más largas. Cuando el resto de la prisión se calmaba y los ruidos habituales desaparecían, el pasillo adquiría una quietud incómoda que obligaba a prestar atención a todo. En medio de ese silencio volvían a escucharse los pasos, lentos y arrastrados, avanzando por el corredor como si alguien caminara sin prisa entre las celdas. Muchas veces me levantaba para mirar entre las barras esperando ver a un guardia haciendo su ronda nocturna, pero el pasillo siempre estaba vacío, iluminado solo por las luces débiles del techo que dejaban amplias zonas en sombra. Con el paso de las semanas, los otros internos del módulo también comenzaron a comentar cosas similares. Algunos decían haber escuchado pasos dentro de sus celdas cuando todos estaban acostados. Otros afirmaban que durante la madrugada podían sentir movimientos cerca de las literas, como si alguien caminara dentro de la habitación sin tocar a nadie. Nadie hablaba demasiado del tema, pero era evidente que todos percibían algo extraño que recorría el módulo durante la noche. Un detalle que nunca pude olvidar ocurrió una madrugada particularmente silenciosa. Estaba acostado mirando el techo cuando sentí que algo pasaba lentamente junto a mi litera. No fue un contacto directo ni un golpe, solo una ligera presión en el aire, como si alguien hubiera caminado muy cerca del borde de la cama. Me quedé completamente quieto escuchando con atención mientras el mismo movimiento parecía desplazarse hacia la litera de Marcos y luego hacia la de Rafael Duarte. Ninguno de nosotros dijo nada, pero al día siguiente todos admitimos haber sentido exactamente lo mismo. El tiempo siguió avanzando dentro del módulo 7 y la rutina del encierro continuó como siempre. Las rondas de los guardias, los horarios del patio y las comidas seguían ocurriendo con normalidad, pero durante las noches el ambiente nunca volvía a sentirse tranquilo. Siempre había pasos en el pasillo cuando nadie caminaba, golpes suaves en la pared de la celda vacía, o ese llanto distante que aparecía sin razón en medio del silencio. Después de 3 años finalmente obtuve mi libertad, y salí del reclusorio Oriente, con la sensación de haber dejado atrás todo lo que pertenecía a ese lugar. Sin embargo, cada vez que recuerdo el módulo 7, vuelve a mi mente la misma idea que todos compartíamos en silencio dentro de esa celda. En algunas prisiones los muros no solo encierran a las personas que viven entre ellos, también guardan años de recuerdos, de miedo y de noches interminables. Y cuando esos recuerdos se acumulan durante demasiado tiempo, algo dentro de esos pasillos comienza a moverse otra vez, recorriendo las celdas con calma, como si siguiera vigilando a cualquiera que tenga que pasar una noche más dentro de ese lugar. Uno cree que cuando trabaja dentro de una cárcel está a salvo, mientras no tenga que caminar por los pasillos de los módulos,
ni escuchar el ruido de las celdas cerrándose detrás de los internos. Durante mucho tiempo yo también pensé eso. Creía que la cocina era uno de los pocos lugares del penal donde el ambiente era diferente, un espacio donde el ruido venía de las ollas, de las bandejas golpeando las mesas, y de los trabajadores moviéndose de un lado a otro, preparando comida para cientos de personas. Cuando entré a trabajar en la cocina del penal de Puente Grande, imaginé que lo más difícil del trabajo sería el calor constante de las estufas, o las largas horas de preparación. Sin embargo, con el paso de los meses entendí algo que nadie suele mencionar, cuando uno empieza a trabajar en un lugar así. La cárcel no se queda solamente en los módulos ni en las celdas, se extiende por cada pasillo, por cada cuarto del edificio, por cada espacio donde alguien pasó demasiado tiempo esperando. Incluso la cocina, un lugar lleno de fuego, vapor y metal, parecía guardar una parte de esa presencia silenciosa que vive dentro de los muros de una prisión. La cocina era enorme, más grande de lo que cualquiera imaginaría al pensar en una cárcel. Las paredes de concreto estaban marcadas por años de vapor, grasa y humo que se habían ido acumulando con el tiempo. Las mesas de acero formaban filas largas que cruzaban el salón como si fueran pasillos, y las estufas grandes ocupaban casi toda una pared. Sobre ellas descansaban ollas gigantes que podían alimentar a cientos de internos en un solo turno. Durante el día el lugar era un movimiento constante. Los trabajadores caminaban rápido cargando cajas de verduras, sacos de arroz o bandejas llenas de carne. Las cucharas chocaban contra el metal, el vapor subía desde las ollas y las voces se mezclaban con el ruido de las estufas encendidas. Pero cuando el turno terminaba y la mayoría de los trabajadores se retiraba, la cocina cambiaba por completo. El ruido desaparecía poco a poco, el vapor se disipaba y el lugar quedaba envuelto en un silencio pesado que hacía que cualquier pequeño sonido se escuchara con demasiada claridad. Fue durante una de esas noches tranquilas cuando ocurrió el primer detalle que me hizo sentir que algo no estaba bien en ese lugar. Me habían pedido que dejara preparada una olla grande de frijoles refritos para el día siguiente. La cocina estaba casi vacía y solo quedábamos 3 personas terminando de limpiar cosas y acomodar cajas de comida. Yo me había quedado junto a una de las estufas moviendo los frijoles lentamente con una cuchara larga de metal para evitar que se pegaran al fondo. El vapor subía despacio y el olor llenaba todo el espacio alrededor de la olla. Mientras movía la cuchara sentí que algo duro golpeó contra el borde. Al principio pensé que sería una pequeña piedra mezclada con los frijoles o algún pedazo del fondo de la olla que se había soltado con el calor. Incliné la cuchara para ver mejor lo que había tocado y en ese momento lo vi con claridad. Entre los frijoles oscuros había un diente humano completo, pequeño pero intacto, con la raíz todavía visible como si hubiera sido arrancado hacía muy poco tiempo. Durante varios segundos me quedé mirando aquel diente sobre la cuchara mientras el vapor seguía subiendo desde la olla. La escena era tan extraña que tardé en reaccionar. Llamé a los otros 2 ayudantes que estaban trabajando al otro lado de la cocina y les mostré lo que había encontrado. Los 3 nos quedamos alrededor de la mesa de acero mirando el diente sin entender cómo algo así podía aparecer dentro de una olla que había estado bajo vigilancia desde que comenzamos a cocinar. Revisamos el contenido con cuidado, moviendo los frijoles una y otra vez para ver si aparecía algo más extraño, pero no encontramos nada parecido. Los ayudantes insistían en que nadie había dejado caer nada dentro de la olla y que todos los ingredientes habían sido revisados antes de empezar a cocinar. Aún así, mientras hablábamos en voz baja, apareció una sensación difícil de ignorar. Era como si alguien estuviera observándonos desde algún punto de la cocina, siguiendo cada uno de nuestros movimientos sin hacer ruido. Después de aquella noche traté de convencerme de que había sido un accidente imposible de explicar, algo que simplemente había ocurrido por descuido de alguien en algún momento de la preparación. Sin embargo, a partir de ese día la sensación de no estar solo dentro de la cocina comenzó a repetirse con más frecuencia. Cuando llegaba temprano para preparar el desayuno, el lugar todavía estaba completamente vacío y el silencio del edificio era tan profundo que cada paso resonaba entre las paredes.
En varias ocasiones tuve la impresión de que alguien había estado caminando allí antes de que yo entrara. Algunas bandejas que había dejado ordenadas aparecían movidas unos centímetros sobre la mesa, cucharas grandes que recordaba haber colgado en su lugar aparecían apoyadas sobre el borde de una olla, y más de una vez encontré la puerta de uno de los refrigeradores un poco abierta como si alguien hubiera revisado su interior minutos antes de que yo llegara. Con el paso de las semanas comencé a notar algo todavía más inquietante. Cuando trabajaba solo en una de las mesas largas cortando verduras o preparando bandejas, podía sentir que algo se movía en los rincones de la cocina. No era un movimiento claro ni algo que pudiera señalar directamente. Eran cambios leves en las sombras que se formaban entre las estufas, los refrigeradores y las pilas de cajas apoyadas contra la pared. A veces, mientras mantenía la vista fija en lo que estaba haciendo, tenía la impresión de que una de esas sombras se alargaba lentamente o se retiraba cuando giraba la cabeza para mirar. Cada vez que intentaba observar con atención, todo parecía quedarse completamente quieto. Las noches en la cocina comenzaron a sentirse diferentes. Cuando las estufas estaban apagadas y solo quedaba encendida una luz débil en el techo, el lugar enorme parecía volverse más cerrado y pesado. El eco de mis pasos se repetía entre las paredes con un retraso extraño, como si alguien caminara unos metros detrás de mí siguiendo exactamente el mismo ritmo. En varias ocasiones me detuve en medio del pasillo entre las mesas convencido de que escuchaba otro par de pasos detenerse al mismo tiempo que los míos. Cada vez que miraba hacia atrás lo único que veía era la fila interminable de mesas, ollas y bandejas en silencio. Con el tiempo empecé a notar que los sonidos también cambiaban cuando el lugar quedaba completamente tranquilo. Las tapas de las ollas vibraban levemente como si alguien las hubiera tocado hace apenas unos segundos. Las bandejas apoyadas contra la pared producían pequeños golpes suaves de vez en cuando, como si algo pasara muy cerca de ellas y las rozara apenas al moverse. No eran golpes fuertes ni constantes, solo leves vibraciones metálicas que aparecían en medio del silencio de la cocina. A veces también parecía que el aire se desplazaba lentamente entre las estufas apagadas y las mesas de acero, como si algo caminara con calma por los pasillos estrechos que quedaban entre los muebles. No era un movimiento brusco ni algo que pudiera señalar con exactitud, pero daba la sensación de que algo recorría la cocina con paciencia, avanzando despacio entre los espacios donde normalmente trabajábamos durante el día. Una noche particularmente silenciosa sentí esa presencia con más claridad que nunca. Estaba revisando las ollas antes de terminar mi turno cuando tuve la impresión de que algo se movía lentamente entre las estufas apagadas. No escuché pasos claros ni ruidos evidentes, solo esa sensación extraña de movimiento que venía desde el fondo de la cocina y avanzaba poco a poco hacia donde yo estaba. Me quedé quieto varios segundos mirando hacia el pasillo que se formaba entre las mesas, mientras el silencio alrededor parecía volverse más pesado. Durante ese momento tuve la sensación muy clara de que algo estaba allí, moviéndose con calma, observando cada uno de mis movimientos sin necesidad de acercarse demasiado. Después de 4 años trabajando en ese lugar pedí mi traslado a otro sector del penal. Nunca conté con detalle todo lo que sentía dentro de esa cocina porque sabía que nadie lo tomaría en serio. Para la mayoría de la gente era solo un cuarto lleno de estufas, ollas y mesas de acero, un lugar de trabajo más, dentro de la prisión. Pero para mí, siempre fue algo distinto. Cuando recuerdo aquellas noches largas, con las estufas apagadas y la cocina casi a oscuras, vuelve la misma sensación que tenía entonces. La sensación de que el lugar nunca quedaba completamente vacío cuando todos se iban. Algo parecía moverse despacio entre las ollas, los depósitos de comida y las mesas largas, recorriendo cada rincón con una paciencia extraña, como si simplemente esperara. La última noche antes de irme, cuando apagué la luz y caminé hacia la salida, escuché detrás de mí uno de esos golpes metálicos suaves, como si una bandeja se hubiera movido apenas sobre la mesa. No miré hacia atrás, porque entendí algo que nunca volví a olvidar. Que dentro de algunas cárceles, el silencio no significa que no haya nadie, porque a veces, el silencio simplemente es la forma en que algo permanece quieto, esperando.
Cuando uno pasa suficiente tiempo dentro de una cárcel, termina entendiendo que hay lugares que nadie quiere recorrer, aunque nadie lo diga de forma directa. No es algo que esté escrito en ningún reglamento, ni que un guardia se detenga a explicarlo cuando alguien llega por primera vez al penal. Se aprende con el tiempo, observando pequeños detalles que al principio parecen insignificantes. Se nota en la forma en que algunos internos cambian de tema cuando alguien menciona cierto sector del edificio, o en la manera en que algunos custodios prefieren rodear medio módulo antes que atravesar un pasillo específico. Con los días uno empieza a reconocer esos lugares por la falta de movimiento, por puertas que casi nunca se abren o por luces que nadie parece tener apuro en reparar. Son espacios que siguen formando parte del penal, pero que lentamente quedan apartados de la rutina diaria. En el reclusorio donde estuve había uno así, un tramo antiguo del edificio que casi nadie mencionaba en voz alta. Entre los internos lo llamaban simplemente el pasillo olvidado. Ese pasillo se encontraba detrás de un sector viejo del penal, más allá de unos módulos que habían sido cerrados años atrás. Para llegar hasta allí había que atravesar una puerta metálica pesada que normalmente permanecía cerrada con un candado. Del otro lado comenzaba un corredor largo y angosto donde la humedad había dejado manchas oscuras sobre las paredes de concreto. Las luces del techo no iluminaban de forma pareja, algunas apenas funcionaban mientras otras parpadeaban cada tanto, dejando sectores completos del pasillo en una penumbra incómoda. El aire tenía un olor viejo, una mezcla de polvo, humedad y metal oxidado que parecía haberse quedado atrapado allí durante años. Desde el primer momento en que uno cruzaba esa puerta se notaba que el ambiente era distinto al del resto del penal, como si ese tramo del edificio hubiera quedado aislado del movimiento constante que llenaba los otros corredores. La primera vez que tuve que cruzarlo fue por algo simple. Un guardia me pidió que llevara unas cajas con herramientas hasta un pequeño depósito que quedaba al fondo de ese corredor. Cuando empujé la puerta metálica y di el primer paso hacia el interior sentí una incomodidad difícil de explicar con claridad. No era miedo todavía, sino una sensación extraña, la impresión de haber entrado en un lugar donde el silencio tenía demasiado peso. En los módulos siempre hay algún tipo de ruido. Voces mezclándose entre las celdas, radios encendidas, pasos que van y vienen por los pasillos. En cambio, dentro de ese corredor el sonido parecía desaparecer por completo. Mis propios pasos resonaban con demasiada claridad sobre el suelo de cemento, repitiéndose contra las paredes de una forma que hacía que cada movimiento se sintiera más fuerte de lo normal. Mientras avanzaba con las cajas en las manos empecé a notar que el eco no se comportaba como en otros lugares del penal. Cada pisada parecía repetirse durante más tiempo del que debería, como si el sonido viajara por el corredor y tardara demasiado en desaparecer. En más de una ocasión tuve la impresión de que el eco continuaba incluso después de que yo ya me había detenido. No era algo exagerado ni demasiado evidente, pero sí lo suficiente como para provocar una sensación incómoda, como si el espacio respondiera con un pequeño retraso a cada uno de mis movimientos. A medida que caminaba, el corredor parecía alargarse más de lo que uno imaginaría. Las paredes de concreto se extendían hacia adelante sin ningún cambio, interrumpidas solamente por algunas puertas metálicas cerradas que nadie utilizaba desde hacía años. El techo bajo y la iluminación irregular hacían que el espacio se sintiera todavía más estrecho. En ciertos momentos tenía la impresión de que las sombras formadas por las lámparas se desplazaban lentamente sobre el suelo cuando yo avanzaba, como si el lugar reaccionara de alguna forma a cada paso que daba, manteniendo siempre esa sensación incómoda de que el pasillo no estaba completamente vacío. Cuando llegué al depósito dejé las cajas en el suelo y me quedé unos segundos mirando alrededor. El cuarto era pequeño y estaba lleno de herramientas viejas, baldes y estantes metálicos cubiertos de polvo. No había nada extraño allí dentro, pero aún así la sensación incómoda seguía presente mientras regresaba por el mismo corredor. El silencio parecía más espeso que antes, como si el aire se hubiera vuelto más pesado y cada pequeño sonido quedara atrapado entre las paredes. Durante varios segundos tuve la impresión de que alguien caminaba algunos metros detrás de mí, repitiendo el ritmo de mis propios pasos con un leve retraso.
Al principio pensé que podía ser un guardia entrando al pasillo, así que me detuve en medio del corredor para mirar hacia atrás. Pero cuando giré la cabeza lo único que vi fue la larga línea de luces débiles extendiéndose hasta el fondo del pasillo y las paredes manchadas de humedad que parecían cerrar el espacio por ambos lados. No había nadie allí. A pesar de eso, la sensación de que algo se movía en ese lugar seguía presente de una forma persistente, como si el corredor mismo conservara una especie de eco vivo que repetía cada paso y cada movimiento con una calma inquietante. Con el paso de las semanas tuve que cruzar ese pasillo varias veces más. Cada vez que empujaba la puerta metálica y entraba en ese corredor sentía la misma incomodidad que la primera vez. El silencio siempre parecía demasiado profundo, como si el lugar absorbiera cualquier ruido que llegara desde el resto del penal. Los ecos de mis pasos seguían comportándose de una forma extraña, repitiéndose con un pequeño retraso que no coincidía exactamente con el ritmo de mi caminata, lo suficiente como para que la mente empezara a preguntarse si realmente estaba escuchando solo sus propios movimientos. En algunas ocasiones tenía la impresión de escuchar pasos suaves detrás de mí. No eran ruidos claros ni firmes, más bien una repetición apagada del sonido que yo mismo hacía al caminar. Cada vez que me detenía, ese eco también parecía detenerse. Cada vez que volvía a avanzar, el sonido regresaba unos segundos después, como si algo recorriera el pasillo siguiendo el mismo camino que yo acababa de atravesar, manteniendo siempre una distancia constante que nunca lograba comprobar. Una noche la sensación fue más intensa que nunca. Me habían enviado nuevamente al depósito, para buscar unas herramientas. Cuando abrí la puerta metálica y entré al corredor, el silencio era tan profundo que parecía cubrir todo el lugar. Mientras avanzaba, el eco de mis pasos comenzó a repetirse otra vez contra las paredes, pero después de unos metros ocurrió algo que me hizo detenerme en medio del pasillo. Mis pasos se escuchaban primero, firmes sobre el suelo de cemento, y luego, 1 o 2 segundos más tarde, llegaba otro sonido más suave que repetía el mismo movimiento. Sin embargo, esa vez el segundo sonido no coincidía exactamente con el ritmo de mi caminata. Era como si alguien estuviera caminando detrás de mí intentando seguir el mismo paso, pero siempre con un pequeño retraso, lo suficiente como para que la diferencia se volviera imposible de ignorar. Me quedé quieto durante varios segundos con la mirada fija en el suelo de cemento, escuchando el silencio pesado que llenaba el corredor. No me atreví a darme vuelta para comprobar si realmente había alguien detrás de mí, porque en ese momento la sensación de presencia era demasiado clara, como si el pasillo entero estuviera ocupado por algo que se movía sin necesidad de mostrar su forma. El aire parecía detenido y cada rincón del lugar daba la impresión de estar atento a cualquier movimiento. Permanecí allí esperando, tratando de convencerme de que todo era un simple eco extraño, hasta que finalmente volví a escuchar aquellos pasos suaves alejándose lentamente por el corredor, con la misma calma con la que habían aparecido, perdiéndose poco a poco entre las luces débiles y las paredes húmedas del pasillo. Terminé de recorrer ese tramo del penal sin volver a detenerme y empujé la puerta metálica para salir de ese sector del edificio. Sin embargo, desde aquella noche entendí algo que muchos internos ya sabían desde hacía años. Hay pasillos dentro de una cárcel que no están realmente vacíos, aunque uno no vea a nadie caminando en ellos. Algunos lugares parecen conservar algo de quienes pasaron demasiado tiempo allí, una presencia que se mueve con paciencia entre las paredes, repitiendo los pasos de cualquiera que se atreva a cruzar ese corredor, donde el silencio nunca está completamente solo. Cuando uno pasa tiempo dentro de una cárcel, aprende que hay lugares que todos prefieren evitar. Nadie habla demasiado de ellos, pero todos saben que existen. Con el tiempo uno entiende por qué, porque hay algo, que también se aprende tarde o temprano. Uno nunca olvida la celda donde alguien murió, incluso cuando pasan los años, y la cárcel queda atrás. Hay lugares que se quedan pegados a la memoria, de una forma difícil de explicar, como si el recuerdo del lugar y el recuerdo propio terminaran mezclándose. Yo estuve dentro de la celda 104 apenas unas horas, una sola noche en realidad,
y aún así fue suficiente para comprender por qué tantos internos evitaban siquiera mirarla cuando caminaban por ese pasillo. En una cárcel uno aprende rápido que hay espacios donde el ambiente cambia sin que nadie tenga que decirlo. El aire se siente distinto, el silencio pesa más de lo normal y cada pequeño sonido parece quedarse suspendido en el espacio, como si las paredes lo guardaran durante demasiado tiempo. La celda 104 estaba al final de uno de los pasillos del módulo viejo, una parte del penal donde el concreto ya mostraba el paso de los años. Las paredes estaban manchadas por la humedad, el piso tenía grietas finas que atravesaban el cemento y las luces del techo apenas alcanzaban para iluminar el suelo del corredor. Durante el día el lugar parecía igual que cualquier otro sector de la cárcel, pero por la noche ese pasillo se volvía diferente. Los internos hablaban en voz baja cuando pasaban por allí y muchos evitaban detenerse frente a esa puerta. Todos sabían lo que había ocurrido tiempo atrás. Un hombre había muerto dentro de esa celda durante la madrugada, solo, sin que nadie escuchara nada hasta varias horas después. Desde entonces el lugar había quedado marcado de una manera que nadie podía explicar del todo, pero que todos parecían sentir. Cuando me trasladaron a ese módulo por un problema con otro interno, el guardia me llevó por el pasillo sin decir demasiado. Caminaba delante de mí con paso tranquilo, como si aquel traslado fuera algo rutinario, hasta que se detuvo frente a la puerta de la 104. Abrió la reja, hizo un gesto con la cabeza para que entrara y me dijo que pasaría la noche allí mientras resolvían mi situación. No sonaba como un castigo ni como algo importante, pero antes de cerrar la puerta noté que evitó mirar hacia el interior de la celda. Fue un detalle pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que entendiera que ese lugar tampoco le resultaba cómodo. Al principio intenté convencerme de que todo lo que se decía sobre esa celda era solo parte de las historias que circulan en cualquier cárcel. Los internos pasan demasiado tiempo encerrados y las historias terminan creciendo con cada persona que las repite. La celda era pequeña, con una cama de concreto pegada a la pared, un pequeño lavabo de metal y una ventanilla alta por donde entraba una franja débil de luz desde el pasillo. Me senté en la cama intentando relajarme, pensando que en pocas horas saldría de allí y todo quedaría como una simple anécdota. Pero después de unos minutos comencé a notar algo que no encajaba con esa idea. El silencio dentro de la celda era distinto al del resto del módulo. No era simplemente la falta de ruido, era una quietud pesada que parecía quedarse flotando en el aire. Cuando me movía o daba un paso sobre el piso de concreto, el sonido parecía prolongarse un poco más de lo normal, como si el espacio tardara en devolver el eco. A veces caminaba un par de pasos y tenía la impresión de que el ruido seguía resonando incluso después de que yo ya estaba completamente quieto. A medida que la noche avanzaba el módulo se fue quedando cada vez más callado. Desde otras celdas llegaban murmullos lejanos o el sonido de alguien acomodándose en su cama, pero dentro de la 104 todo parecía quedarse suspendido en una calma extraña. Me acosté mirando el techo oscuro mientras la luz del pasillo entraba débilmente por la ventanilla. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada, hasta que escuché un sonido leve cerca de la puerta. No fue un golpe fuerte, ni algo que llamara la atención de inmediato. Fue más bien un pequeño contacto metálico, como si alguien hubiera rozado los barrotes desde el pasillo. Me levanté y miré hacia afuera esperando ver a un guardia o algún interno caminando por allí, pero el corredor estaba completamente vacío. La luz amarillenta del techo iluminaba las otras puertas cerradas y el suelo de cemento, pero no había nadie frente a la celda. Regresé a la cama pensando que había sido algún ruido lejano que se había propagado por el pasillo. Sin embargo, después de un rato volví a escuchar algo parecido, esta vez con más claridad. Era el sonido de pasos suaves avanzando por el corredor, lentos, medidos, como si alguien caminara con cuidado para no hacer demasiado ruido. Me quedé quieto escuchando cómo esos pasos se acercaban poco a poco hasta detenerse justo frente a la puerta de la celda. Esperé ver una sombra proyectarse sobre el suelo o escuchar la voz de algún guardia, pero no ocurrió nada. El silencio volvió a ocupar el lugar con la misma calma pesada de antes.
Permanecí sentado en la cama varios minutos mirando hacia los barrotes con la sensación incómoda de que alguien seguía allí, del otro lado, observando en silencio. Con el paso de las horas comenzaron a aparecer pequeños cambios en las sombras de la celda. No eran figuras claras ni algo que pudiera señalar con precisión, solo movimientos leves que aparecían cuando la luz del pasillo atravesaba la ventanilla. A veces una sombra parecía alargarse lentamente sobre la pared y desaparecer cuando intentaba mirarla directamente. En otras ocasiones tenía la impresión de que algo pasaba frente a la puerta, bloqueando la luz durante un instante antes de que el pasillo volviera a quedar igual que siempre. El tiempo dentro de la celda comenzó a sentirse extraño, como si cada minuto durara más de lo normal. Los sonidos se volvían más evidentes, incluso los más pequeños. Varias veces escuché nuevamente esos pasos avanzando por el pasillo, siempre con el mismo ritmo lento, siempre deteniéndose frente a la celda 104 antes de continuar hacia el fondo del corredor o desaparecer sin dejar rastro. Hubo un momento, cerca de la madrugada, en que la sensación fue más clara que nunca. Estaba sentado en la cama mirando hacia la puerta cuando escuché otra vez los pasos acercándose. Esta vez no se detuvieron de inmediato. Avanzaron lentamente hasta quedar justo frente a los barrotes y allí permanecieron varios segundos sin moverse. No escuché respiración ni roce de ropa, pero el silencio se volvió tan denso que resultaba imposible ignorar la idea de que alguien estaba allí, de pie frente a la puerta, mirando hacia el interior de la celda. No me acerqué a comprobarlo. Permanecí sentado donde estaba, con la espalda apoyada contra la pared fría y la mirada clavada en el suelo de cemento, intentando convencerme de que lo mejor era no intervenir, no mirar, no hacer absolutamente nada. En lugares como ese uno aprende rápido que hay situaciones en las que la curiosidad solo trae problemas. Así que me quedé quieto, escuchando. Durante unos segundos que parecieron mucho más largos, los pasos siguieron ahí, detenidos del otro lado de la pared, como si quien fuera que caminaba estuviera parado exactamente frente a la puerta de la celda 104. No había golpes, ni respiraciones, ni voces. Solo esa presencia silenciosa que, de algún modo difícil de explicar, se sentía incluso sin verla. La piel de mis brazos se tensó y un escalofrío me recorrió la espalda mientras trataba de mantener la respiración lo más estable posible, como si el simple hecho de hacer ruido pudiera atraer aquello hacia donde yo estaba. Después, con la misma lentitud con la que habían aparecido, los pasos volvieron a escucharse otra vez. Primero uno, luego el otro, avanzando despacio por el pasillo oscuro, alejándose de la celda 104 con un ritmo constante, tranquilo, casi paciente. El sonido fue perdiéndose poco a poco entre las otras celdas, como si aquella presencia estuviera recorriendo el corredor entero sin ninguna prisa, como si conociera cada rincón del lugar y no tuviera ninguna necesidad de apurarse. Permanecí sentado durante varios minutos más, sin atreverme a levantar la cabeza. El silencio volvió a cubrir el pasillo, pero ya no era el mismo silencio de antes. Había algo distinto en él, algo más pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Finalmente, cuando sentí que mis piernas empezaban a dormirse por la tensión, me obligué a levantarme y volver lentamente a mi celda, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de escuchar. Aquella noche dormí muy poco. Cada pequeño ruido de la prisión me hacía abrir los ojos otra vez, esperando escuchar de nuevo esos pasos arrastrándose por el corredor. A la mañana siguiente, cuando el primer ruido de llaves comenzó a resonar por los pasillos y las puertas metálicas empezaron a abrirse una tras otra, un guardia se detuvo frente a mi celda. La puerta se abrió con el chirrido habitual y él simplemente dijo que podía salir. Su tono era tan normal que por un momento pensé que tal vez todo lo que había ocurrido durante la noche había sido producto del cansancio o de mi imaginación. Caminé por el corredor junto a los demás internos mientras el ruido habitual de la cárcel empezaba a llenar el lugar otra vez. Voces, pasos, metal chocando contra metal, órdenes de los guardias. La rutina volvía a ponerse en marcha como todos los días. Cuando pasé frente a la celda 104, no pude evitar mirar de reojo. La puerta estaba cerrada como siempre, la pequeña ventanilla metálica completamente oscura.
Nadie dijo nada sobre esa celda. Nadie preguntó nada. Era como si simplemente no existiera dentro de la conversación normal de la prisión. Y yo tampoco abrí la boca. En lugares así uno aprende rápido que hay preguntas que es mejor no hacer. Sin embargo, desde aquella noche entendí algo que muchos internos parecían saber desde hacía tiempo y que yo todavía no había comprendido del todo. En una cárcel hay celdas que dejan de ser solo habitaciones con paredes y una puerta de hierro. Con el paso de los años, con todo lo que ocurre dentro de ellas, algo parece quedarse atrapado entre esos muros. Algo que no desaparece cuando el último preso se va ni cuando la puerta se vuelve a cerrar. Porque aunque el pasillo quede completamente vacío y el silencio vuelva a cubrirlo todo, siempre hay momentos en los que ese silencio se rompe de la misma forma. Primero un paso lento, luego otro, caminando despacio frente a la puerta de la celda 104, como si alguien siguiera recorriendo el pequeño espacio entre esas paredes, esperando con paciencia, a que tarde o temprano, otra persona tenga que pasar la noche allí dentro. Uno sabe que cuando trabaja en una cárcel, no todas las celdas guardan a los internos. Algunas guardan secretos que nadie se atreve a contar, memorias que flotan entre el polvo, la pintura descascarada y el óxido de los barrotes, esperando a que alguien sienta su presencia, esperando a que alguien cometa el error de permanecer demasiado tiempo mirando hacia donde no debería. Durante los 11 años que pasé en el Centro de Readaptación Social de Puebla, ahí aprendí a distinguir entre el miedo que uno inventa, y el miedo que se siente en los huesos, y el bloque C siempre tuvo mala fama. Desde la primera noche que crucé sus pasillos con Ramírez y Soto, comprendí que no era el temor a los internos lo que aceleraba mi corazón y me hacía respirar con dificultad, sino la sensación de ser observado, medido por algo que parecía moverse entre las sombras, doblando el tiempo y el espacio de los corredores a su manera, alargando los pasillos y haciendo que las luces parpadeantes titilaran como si respiraran. El bloque C es el más antiguo del centro, construido hace más de 40 años, y cada pasillo parece cargar con todas las memorias de quienes pasaron allí, de los gritos que nunca se escucharon, de los silencios que se quedaron flotando entre los muros, y de los cuerpos que ya no ocupan los espacios, pero que dejaron algo en su camino. Las celdas son estrechas, con barrotes corroídos y suelos que crujen bajo cualquier peso, y cada lámpara que parpadea selecciona qué parte del pasillo debe mostrar, y qué parte debe permanecer oculta, creando sombras que se doblan y se estiran como si tuvieran vida propia, sombras que parecen moverse cuando uno parpadea o aparta la mirada, pero desaparecen cuando uno intenta enfocarlas. Soto me advirtió sobre reglas que nadie escribió, advertencias que los años habían hecho precisas, y que se repetían de boca en boca entre los guardias más antiguos. Nunca recorrer el pasillo solo, no responder a los nombres que alguien susurra desde celdas vacías, y sobre todo nunca mirar directamente la celda 217. Al principio pensé que eran historias para asustar a los nuevos, hasta que comprendí que no se trataba de rumores, sino de la forma en que algo se movía entre las sombras, siempre observando, como si cada guardia, cada interno y cada visitante, fuera una pieza dentro de un juego que no nos pertenecía. Las primeras noches transcurrieron con un silencio que solo se rompía con los ruidos habituales de una cárcel, pasos que se alejaban demasiado rápido, cadenas que crujían, voces apagadas que se perdían entre los muros y que parecían provenir de lugares donde nadie podía estar. Uno intenta racionalizar cada ruido, atribuirlo a los internos, al viento que entraba por las ventanas oxidadas, al sistema de ventilación que crujía con la presión de la noche, pero pronto los detalles empezaron a desbordar la explicación lógica. Los golpes secos en las paredes que no coincidían con ningún movimiento, el roce del aire que parecía medir la distancia a la que uno se encontraba, las sombras que se movían justo al borde de la vista, y desaparecían cuando intentaba enfocarlas, todo indicaba que había algo más allí, algo que no era humano, y que no necesitaba mostrarse del todo, para recordar su poder. La celda 217, siempre vacía oficialmente, emanaba una presencia que parecía contar nuestros pasos, nuestras respiraciones y nuestras pausas, una fuerza invisible que evaluaba nuestras reacciones y que se movía con paciencia infinita, doblando el tiempo dentro del bloque para ajustarse a su propia medida.
Con el paso de los días, los internos comenzaron a notarlo también, aunque nadie lo admitía abiertamente. Voces que llamaban a nadie en particular, golpes en las paredes que no correspondían a ningún cuerpo, pasos que resonaban demasiado para ser humanos y que se desplazaban de manera ordenada, siguiendo un patrón que nadie podía descifrar. Los recién llegados que ocupaban celdas cercanas a la 217 empezaban a mostrar signos de miedo intenso, recluyéndose en silencio, incapaces de dormir durante días, murmurando palabras incomprensibles o quedándose inmóviles mirando la pared como si la celda concentrara toda la memoria de la cárcel, como si todo lo que había pasado allí continuara vivo y proyectándose hacia cualquiera que se acercara. La presencia no atacaba, no necesitaba hacerlo, porque su constancia y paciencia eran suficientes para generar terror, para que cada persona sintiera que estaba siendo medida y evaluada constantemente, que cada movimiento quedaba registrado y que cada intento de ignorarla se convertía en un recordatorio de que no podía escapar de su vigilancia. Una noche en particular, recuerdo haber comenzado mi ronda al filo de la medianoche, acompañado de Ramírez, mientras Soto se quedaba en la oficina de control revisando las cámaras que apenas funcionaban. Caminamos por los pasillos con la linterna apagada para no alterar lo que parecía moverse con nosotros, y pronto sentí que cada barra de cada celda estaba más cerca de lo que debía, que los sonidos de la noche se repetían en un ritmo que no era humano, y que algo invisible avanzaba paralelo a nosotros, estudiando cada reacción, cada respiro y cada paso. A cada momento, uno de los internos murmuraba algo que parecía dirigido a nadie, o un golpe seco resonaba desde la celda 217, como si alguien estuviera golpeando la pared con paciencia y precisión, marcando nuestra ubicación y evaluando nuestra disposición. Los pasos se prolongaban y los roces en el aire eran tan claros que podía sentir la presión sobre la piel, la tensión dentro de mi estómago y la incomodidad que se expandía por mis extremidades. No había forma de mirar hacia la celda 217 sin sentir que algo nos estudiaba, como si pudiera ver el miedo y la duda que se alojaban en nuestra mente, y que se reflejaban en nuestra respiración y nuestros movimientos. La noche se extendió lentamente, con cada paso resonando con un eco que no correspondía a ningún espacio físico, como si los pasillos se multiplicaran y la celda vacía se extendiera más allá de sus paredes, ocupando todo el bloque y convirtiendo cada rincón en un lugar de vigilancia. Los internos se quejaban en voz baja, algunos lloraban, otros simplemente se quedaban inmóviles en la litera, murmurando palabras que no se entendían, mientras Ramírez y yo sentíamos la misma presión sobre nosotros, observados en cada esquina, acechados por una presencia que se movía sin prisa, sin mostrar forma, pero con una paciencia que convertía cada minuto en una eternidad. Las luces titilaban con un ritmo que parecía responder a nuestra ansiedad, las sombras se estiraban y se doblaban sobre los muros, y yo podía escuchar los pasos invisibles acercándose y alejándose, sin perder precisión, sin tropezar, sin emitir un sonido que se pudiera identificar, como si midiera nuestra resistencia y nuestra capacidad de soportar la noche. Horas después, cuando el silencio parecía un alivio temporal, un golpe más fuerte sacudió la pared de la celda 217 y el aire se sintió denso, pesado, con un olor metálico que me llenó la garganta y la nariz, y que me recordó que el tiempo allí no pertenecía a los humanos. Ramírez dejó escapar un suspiro largo, consciente de que no había nadie que pudiera explicar aquello, y yo sentí como cada fibra de mi cuerpo se tensaba y cada pensamiento se concentraba en un solo objetivo. No perder la calma, no mirar directamente hacia donde la presencia parecía concentrarse, aunque todo en mí quería girar, y enfrentar lo que se ocultaba detrás de las sombras. Al final, después de esa noche interminable, decidí renunciar. Pero no hubo liberación alguna, porque la sensación de haber dejado algo atrapado allí permaneció y permanece, como si la celda 217 hubiera registrado no solo mi presencia física sino también mi miedo, mi frustración y mi incapacidad de enfrentar lo que estaba más allá de la comprensión humana. Años después, todavía siento el peso de la vigilancia, el aire denso que parece doblar la noche, y el eco de pasos invisibles que recorren los pasillos, recordándome que el bloque C no solo guarda internos, sino memorias, presencias y silencios que nunca desaparecen. Y cada vez que cierro los ojos puedo sentir la paciencia infinita de la celda, la constancia de aquello que nos observa y la certeza de que todo aquel que se acerca queda registrado, medido y evaluado,
atrapado en un lugar, donde el miedo no es solo un sentimiento, sino un objeto que habita entre los barrotes oxidados, y las sombras que nunca desaparecen.